Fundes evoluciona. Más de 20 años de experiencia, ahora también en la virtualidad. Estudia Administración Ambiental o Ingeniería Comercial o fortalece tu experiencia profesional especializándote en gestión del talento humano, gerencia de empresas de salud, derecho procesal penal, gerencia de proyectos, sistemas de gestión integral de la calidad, medio ambiente y riesgos laborales en Fundes Virtual. Mayores informes 320-225-4010. Fundes. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora. Bienvenidos al primer espacio de Psicoedúcate con Fundes. Mi nombre es José Rodríguez y el día de hoy me acompaña John Díaz. Nosotros somos practicantes del consultorio psicológico y hoy vamos a abordar un tema bastante interesante. Un cordial saludo, Lisette, y un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se conectan en este espacio radial. Gracias por escucharnos y por preferirnos. Así es, hoy hablaremos un tema muy importante que es sobre la ruptura amorosa. Y también exploraremos las etapas de este duelo. Claro que sí, John. Un tema bastante interesante. Yo creo que muchos de nuestros oyentes se deben de identificar con la ruptura amorosa porque muchos lo hemos experimentado. Hemos perdido a esa persona que ha sido nuestra compañía, que ha sido muy importante en nuestra vida. Así es, Lisette. Cuando una relación sentimental termina, nos enfrentamos a muchos procesos de duelo, pues estamos perdiendo no solamente a una pareja, sino también planes, ilusiones y un estilo de vida que compartimos con esa persona. Claro, John, pero esto tiene un gran efecto psicológico en nuestras vidas. Claro, Lisette, y en la parte emocional, la ruptura amorosa también puede afectar nuestra autoestima, generar sentimientos de culpa o de frustración. Sí, pero no solamente en la parte emocional nos afecta, sino que también se puede manifestar a través de nuestro comportamiento. Cuando experimentamos una ruptura amorosa, muchos se aíslan, nos olvidamos del mundo, no queremos estar en compañía, sino que buscamos la soledad, y pues no es bueno. Por otro lado, tendemos a dejar nuestras actividades, esos pasatiempos que antes nos gustaba, ahora los dejamos de hacer, porque el sentimiento de la soledad, de esta ruptura, la falta de esta persona tan importante en nuestras vidas, nos afecta. Así es, Lisette. Y no solamente eso, son muchas. Eso también puede generar tristeza profunda, ansiedad, incluso hasta síntomas depresivos. Es un proceso de duelo porque podemos, en este caso, perdemos a una persona muy importante en nuestras vidas. Claro que sí. Por eso es muy importante que identifiquemos qué estamos viviendo en esta ruptura amorosa, porque no todos la vivimos de la misma manera. Existen algunas etapas que nos ayudan a identificar que estamos viviendo en una ruptura amorosa, pero para esto tenemos un invitado muy especial que luego de la siguiente pausa publicitaria nos va a acompañar para profundizar en este tema tan importante y tan cotidiano, porque son muchas las personas que día a día viven una ruptura amorosa y pocas logran gestionarla y trabajar de una manera saludable. Fundes evoluciona. Descubre una nueva era de aprendizaje con Fundes Virtual. Abre las puertas hacia tus sueños y estudia Administración Ambiental o Ingeniería Comercial o cumple tu meta de especializarte en gestión del talento humano, gerencia de empresas de salud, derecho procesal penal, gerencia de proyectos, en forma completamente virtual. Mayores informes 320-225-4010 o www.fundes.edu.co. Fundes. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Edgar Tello, psicólogo y actual director del consultorio psicológico de Fundes. Bienvenido, doctor. Hola, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores aquí en la radio, en nuestras redes de la Universidad de Fundes, a mis estudiantes del consultorio, pues qué gusto estar aquí acompañándolos en un tema tan especial como es el duelo por ruptura amorosa. Bueno, doctor, desde su gran experiencia, ¿nos puede comunicar, explicar un poco sobre esas etapas que vivimos durante una ruptura amorosa? Bueno, cuando hablamos de ruptura amorosa, hablamos de un momento de intenso dolor, ¿cierto? Porque estamos teniendo una pérdida de un objeto de amor. Siempre nos han enseñado que el amor se da. Entonces entrego todo, mis emociones, mis sentimientos, me reinvento para el otro. Muchas veces dejamos de ser en nuestra esencia para poderle agradar al otro.
Y cuando nos enfrentamos a esa pérdida, a esa ruptura, pues obviamente nos sentimos vacíos, y al sentirnos vacíos sin todo esto que hemos entregado, pues empieza el dolor, el sufrimiento, y empezamos a experimentar muchas cosas. La primera etapa se llama la negación, y como su nombre lo indica, me cuesta aceptar esta pérdida, todavía estoy en el fondo guardando esperanzas, de repente me llame, estoy pendiente de sus redes sociales, estoy pendiente de sus actividades, porque estoy en una negación, no puedo aceptar aún esta pérdida. Y aunque estoy mezclado con una etapa de choque, donde mis sentimientos empiezan a colapsar y me generan una fisionomía, ansiedad, temblor, aceleración cardíaca, miedo, soledad, y se acompaña de una cantidad de pensamientos antes, ¿no? Que hice mal, ¿cierto? Entra la etapa de la culpabilidad. Claro, empezamos a pensar en, ok, ¿en qué la embarré? ¿Sí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué fui responsable de esto? Entonces entramos a la segunda etapa, que es la etapa del dolor, del resentimiento, del llanto, de la ira, donde siento, entonces experimento una cantidad, un cóctel de emociones loco, ¿sí? Porque así como te quiero, quiero estar contigo, también te estoy odiando en este momento y estoy sintiendo y tengo que aprender a entender que tengo que vivirlo, ¿no? Que es normal sentir esto y que puedo sentir rabia con las personas, con la vida, con la pareja, con la situación, con las circunstancias como tal. Y eso hay que acompañarlo muchas veces terapéuticamente, porque entender qué estoy sintiendo, por qué y para qué lo estoy sintiendo no es tan fácil en la pérdida del dolor. En esta etapa de la rabia es cuando más me juzgo, porque aquí entiendo yo que hice mucho por el otro o por la otra, ¿cierto? Y que como hice mucho, me quedé sin nada. Yo aquí siempre hablo en psicoterapia de los lenguajes del amor. ¿Ustedes conocen los lenguajes del amor? Bueno, cada persona tiene una forma de expresarse y eso también a veces queremos que nuestra pareja nos exprese ciertas emociones Ciertas o su afecto de emociones. cierta manera, pero resulta que él tiene otro tipo de lenguaje de amor y chocamos. Claro, entonces hablamos de, como lo dices, de 5 lenguajes de amor, ¿no? Hablamos del contacto físico, las caricias, la intimidad sexual, todo lo que tiene que ver con la parte física y sensorial, ¿no? Porque cuando yo estoy enamorado y el otro me toca, pues yo siento, me abraza o me besa, pues experimento. Y entonces, ahora, ¿quién me va a tocar? Ahora, ¿quién me va a besar? Ahora, ¿quién me va a abrazar? Ahora, entonces ahí está la parte, esa parte que yo tenía, que entregué toda, está vacía. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cierto? El segundo lenguaje tiene que ver con las frases de afirmación. Entonces, tenía para decirle al otro que lo quiero, que lo amo, que es inteligente, o que sí, o que le queda bonito este vestido. Admiro, ¿sí? Pero también recibía admiración de repente de allá para acá, no, oye, eres inteligente, o tus ojos son bonitos, o qué sé yo. Entonces, ese es otro vacío que yo estoy experimentando en esta etapa de culpa, de dolor, de rabia. El tercero tiene que ver con los actos de servicio, lo que yo hago por el otro. Cuando nos estamos enamorados, somos locos. Usted se va de un lugar a otro solamente por amor, ¿no? Por ahí hay TikTok que dicen, cuando voy cuando te subes en el avión, ¿qué has hecho para ir a visitar a alguien? No, por amor. Hacemos muchas cosas, hacemos muchos actos de servicio. Entonces, esos actos de servicio se representan también en ese vacío. Yo iba con esta persona así, o hacía esto, o había una rutina, ¿sí? O había sobre todo esa rutina de la llamada en la mañana, o la conversación por el chat, o las salidas los fines de semana que se han convertido en un hábito. Entonces, eso me generan, esos actos de servicio, pues me generan un dolor profundo. Después de ello, tiene que ver con las frases o las actividades de regalos. Entonces, siempre cuando estamos enamorados manifestamos el amor con regalos. Te compro un dulce, una chocolatina, o una camisa, o unos aretes, o qué sé yo. Entonces, estamos dando y recibiendo, y entonces es otro pensamiento que me da duro en la culpa. ¿Y ahora qué hice? ¿A quién le voy a dar? ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a valorar? O si hay una codependencia, que muchas veces suele pasar, la codependencia emocional, es que dependo económicamente del otro, entonces Así no va a es. poder vivir porque quién me va a dar de comer, o quién me va a dar
para el estudio de los hijos, o muchas razones ahí, ¿no? Así es, sí, señor. Doctor, y en este caso, ¿cómo podemos identificar la ayuda profesional? En todo lo que he venido hablando, John, es muy importante saber si esto me está ganando, ¿sí? Si yo empiezo a perder mi sentido de vida, a sentir que... Mi vida no tiene ningún sentido, Exacto. vivo como por vivir el día. Esa Me quiero persona, quedar en la cama todo el día llorando, sufriendo, ¿cierto? Cuando ya no le encuentro un sentido a todo esto, ahí es el primer signo de alerta. Pero toda persona por salud y por higiene de salud mental debería ir al psicólogo tan pronto empieza una ruptura amorosa, porque viene todo este conflicto, todas estas cosas, y además porque he quedado vacío, porque todo lo he depositado. En el amor funciona como si fuera una cuenta bancaria, todo lo ¿sí? depositamos. Todo voy y lo deposito al otro, ¿sí? Pero cuando lo retiro y quedo en saldo rojo, ¿sí? Y me llega el embargo, que es la ruptura, entonces ahí es donde empiezo a sufrir fuertemente. Entonces, y finalmente, el último lenguaje de amor tiene que ver con el tiempo de calidad, el tiempo que yo tenía para estar con el otro, ¿sí? Que le dedico en mis pensamientos, en mis acciones, en mi comportamiento, en veamos esta serie. Justo estábamos viendo en una serie y vino la ruptura y entonces la serie es la culpable, ¿sí? O nos gustaba ir a cine y yo ya dejo de ir al cine porque siento que no soy capaz de ir al cine porque hemos romantizado el cine, ¿no? Nos vendieron que ir al cine con la pareja es lo genial, pero uno, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿uno a qué va al cine? ¿A estar cogido de la mano y dándonos besos o vamos a ver una película? ¿A qué vas a cine? A ver la película. ¿A qué vas a cine? A ver la película y a compartir con mi pareja. Pero ¿qué compartes en el cine con tu pareja? Podemos compartir muchas vivencias, experiencias bonitas de estar juntos en ese momento, de poder compartir en ver esa película como tú lo dices. ¿Sí ve cómo romantizamos el momento? Pero, Porque mi pareja está centrada viendo la película, yo estoy centrado viendo la película y yo soy el que estoy romantizando el momento. Simplemente estamos yendo a ver la película. y por eso a veces vemos unas personas a entrar al cine solo y nos da como, ¿por qué viene solo? Porque no hemos normalizado que podemos tener espacios personales que nos ayudan a enriquecernos a nosotros, de tener nuestras propias actividades, porque es importante tener nuestro espacio personal, porque luego desarrollamos una codependencia, es que si no está ella, yo no puedo ir al cine, si no está él, yo no puedo. Exacto, así como tú lo dices, Lisette. Entonces, obviamente todo esto hace que estemos en esa segunda etapa del duelo donde nos estamos dando durísimo, donde nos estamos responsabilizando a veces de cosas que no nos corresponden en la relación y ahí pasamos a la tercera etapa que tiene que ver con la etapa de negociación, ¿sí? Y es donde yo empiezo, si yo hubiera hecho esto, si yo no le hubiera peleado, si yo no hubiera hecho tal cosa, si yo no hubiera, no sé, no le hubiera dicho aquello. Entonces entramos a jugar con la negociación. Normalmente, cuando una relación se termina y quien está sufriendo atribuye toda la culpa, pero una relación es de dos, es de pareja, por lo tanto hay responsabilidad de parte y parte, pero yo solamente me cargo mi responsabilidad y eso cuando estoy en crisis es muy difícil de verlo, por eso es tan importante la ayuda terapéutica, porque por sí solo yo no lo logro ver dentro de ese proceso. Entramos al tema de culparnos, del por qué yo, por qué hice mal y cuestionarnos, y muchas veces vemos que simplemente era algo de entre dos que se tenía que construir, pero no, nos cuesta aceptar. Ok, pero más que eso que es tan importante que pasa en la segunda etapa, que tú acabas de decir, en la tercera etapa es yo qué hubiera hecho, ¿sí? ¿Cómo hubiese salvado esta historia? ¿Cuál es mi responsabilidad? Si yo hubiera hecho esto, que es donde estamos luchando, ¿no? Y eso nos lleva a pasar a una cuarta etapa que no son lineales, ahorita las explico, que es la depresión. Entonces ya entro en llanto, tristeza, eh, desesperanza y una cantidad de emociones y sentimientos que a veces toca saberlas identificar, el por qué las estoy sintiendo. Para ya finalmente lograr llegar a la aceptación, ¿sí? Y la aceptación es muy difícil porque ahora, cada ruptura amorosa, la historia es diferente.
Así no es es. el mismo, no es la misma fotografía siempre, ¿sí? Lo que tú vives en tu ruptura amorosa es completamente distinto a lo que tú vives en tu ruptura amorosa y las circunstancias influyen porque pueden haber muchos factores. ¿Qué se afecta? El autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, la autoconfianza. Todo esto queda devastado en nosotros cuando acabamos una relación. Yo me siento así de chiquitico, ¿sí? Y más si esa relación se termina por un tercero, porque entonces hay una amenaza externa que hace que yo me minimice en lo que yo soy. Y entonces ahí es donde la terapia psicológica es urgente, importantísima para trabajar. Entonces ahí entendemos que existen unas etapas que tenemos que vivir. Ahora, se tienen que vivir. Tenemos que transitar por ellas. No nos podemos escapar porque si nos escapamos hacemos duelos mal resueltos y entonces las nuevas relaciones que vengan posteriores van a pagar la culpa. Hace un momento nos mencionabas algo muy importante y es que estas no son etapas que van lineal, sino que se pueden presentar de una forma diferente, ¿sí? Claro, gracias por recordármelo. Nunca el duelo es lineal, se pueden vivir todas. De hecho, yo siempre he dicho que es una montaña rusa, ¿no? Subimos y bajamos. Ahorita siento rabia, siento dolor, siento que hubiera, siento esto. Estoy viviendo todas estas etapas como si fuera una montaña rusa dentro del proceso, ¿sí? Lo importante es empezar a sanar, entender cuando un ciclo se termina. Y yo siempre lo trabajo desde la gratitud. Porque cuando uno está acabando una relación, todo se vuelve malo, ¿sí? Conozco la peor versión de esa persona con la que estoy terminando, ¿sí? Mi idealización ¡pum!, se fragmentó y automáticamente estoy viendo y nos quedamos en eso, pero resulta que esa relación tuvo muchas cosas bonitas. Pongamos un ejemplo, la relación duró un año, pero en ese año se vivieron muchas cosas, aprendí muchas cosas. Y la primera tarea en duelo de ruptura amorosa es aprender a agradecer cuando cerramos un ciclo, ¿sí? Invierte en tu futuro. Estudia en Fundes del Espinal. Derecho, Psicología, Licenciatura en Lengua Extranjera e Inglés, Tecnología en Regencia de Farmacia y especialización en Educación e Intervención Psicoeducativa. Becas, descuentos y convenios. Llama ya al 320-225-4010. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Fundes evoluciona. Más de 20 años de experiencia, ahora también en la virtualidad. Estudia Administración Ambiental o Ingeniería Comercial o fortalece tu experiencia profesional especializándote en gestión del talento humano, gerencia de empresas de salud, derecho procesal penal, gerencia de proyectos, sistemas de gestión integral de la calidad, medio ambiente y riesgos laborales en Fundes Virtual. Mayores informes 320-225-4010. Fundes. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Pregunta de uno de nuestros oyentes. Esta pregunta es: no puedo ir en el psicólogo, ¿cómo puedo gestionar mis emociones? Bueno, como hemos venido hablando, nuestras emociones juegan un papel fundamental en este proceso de ruptura amorosa, pero muchas veces se nos dificulta expresar, permitirnos sentir. Entonces, para muchos es muy complejo. Muchas estrategias, por lo menos la escritura, es una escritura terapéutica, nos ayuda a expresarnos porque logramos sacar eso que nos está, esa carga, eso que nos está pesando, por medio de la escritura nos ayuda a liberar, a soltar todo eso que estamos guardando por mucho tiempo, todo lo que estamos experimentando durante este proceso de ruptura amorosa. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta o estrategia es que podemos buscar a nuestra red de apoyo, ese amigo, esa persona que es mi confidente, que puede hacer ese acompañamiento para explicarle cómo me estoy sintiendo, estoy pasando por esto, estoy en esta etapa, me siento así desde que esta persona se fue. Entonces, el tener una red de apoyo o esa persona, ese confidente, es muy importante cuando no podemos ir al psicólogo.
Otro aspecto que también deberíamos tener en cuenta es retomar nuestras actividades personales, porque cuando pasamos con una ruptura amorosa, como nos contaba el doctor Tello, nos aislamos, ¿no? Ya no sabemos, ya no voy al cine porque no está mi pareja. Oye, pero podemos ir al cine solos, podemos retomar el gym. Hay muchas actividades que dejamos de un lado por esa persona. Entonces, retomemos esos pasatiempos, esas actividades que son nuestras, tengamos nuestro propio espacio que nos ayude a fortalecer nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, que podamos trabajar en nosotros, en ese proceso de sanación, y lo más importante es dejar que podamos sentir. No está mal estar triste, no está mal sentirnos confundidos, está bien sentir. Doctor, no sé si tenga alguna otra recomendación que nos pueda dar a esta oyente. Has dado todas las, bueno, su gran mayoría de las que podemos hacer en casa. Yo quiero solamente connotar algo, y es que cuando uno pasa por una ruptura amorosa es como cuando hay un terremoto, ¿sí? Se desbarató todo, y ¿qué pasa después del terremoto? Hay que volver a reconstruirnos. Y yo creo que esa es la primera tarea que tenemos que hacer, ¿no? Empezar a mirar cómo me voy a reconstruir, y hay que invertir tiempo en ello, priorizarnos, ¿sí? Entonces, todo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pero además, empezar a cuidar nuestra vida en la alimentación, porque es muy normal que nos dé hiporexia. Hiporexia es la pérdida del apetito, entonces no me dan ganas de comer, pero debo de comer, debo de hacer ejercicio para regular toda mi bioquímica del cerebro, debo también de retomar actividades placenteras y empezar a priorizar y conectarme con mi yo, con mi esencia, con lo que yo era, con lo que yo siempre hay un antes, y en lo que yo me convertí en la relación. Entonces, conectarme con ello y empezar a hacer cosas placenteras, como tú lo estabas diciendo. Así es, doctor. Bueno, doctor, tenemos otra pregunta por parte de nuestros oyentes, y es la siguiente. ¿Por qué se siente que no se puede vivir sin esa persona? Uy, esa es una pregunta muy dura. Claro que sí, o sea, muchas veces Sí, y es si no bastante estoy con dura. ella, yo no puedo vivir. Muy... ¿Ustedes por qué creen que por qué se siente eso? Díganme desde su experiencia. ¿En algún momento han vivido una ruptura? Sí, claro. Pues desde mi experiencia puedo decir que es muy difícil no estar con esa persona, o sea, no sentirse, ¿cómo les digo? O sea, no sentirse estando con esa persona prácticamente porque la idealizamos de tal manera que la incluimos en nuestro vínculo afectivo, en la cual hacemos mucha dependencia. Claro que sí, entonces cuando vamos a hacer algo solos como que nos cuesta, porque es que ya no está esa persona que me hacía sentir bien, que me generaba calma, que me daba esa felicidad. Entonces entramos en eso que es como me cuesta soltar, me cuesta ese desapego. Ustedes tienen toda la razón. Todo duelo tiene una temporalidad, es decir, tiene un inicio y tiene un final. Y entre ese inicio y ese final, que puede durar hasta un año o menos, dependiendo de cómo lo vivamos, estamos aprendiendo a vivir sin ese ser querido, ¿sí? Entonces, es volver a hacer cosas sin esa persona. Antes íbamos al restaurante tal que me gustaba, y ahora pues me cuesta ir allá porque íbamos juntos, o pasar por situaciones o por cosas. Entonces, estoy aprendiendo a vivir, pero eso me cuesta tanto, porque es volver a aprender, es desaprender lo que yo ya tenía, la costumbre, ¿cierto? La dependencia, tú lo nombraste ahorita, de estar ahí con esa persona, y ahora es decir, bueno, esto me toca hacerlo solo. Antes hacíamos esto, ahora tengo que hacerlo solo dentro del proceso como tal. Por eso duele y cuesta mucho. Doctor Tello, desde su experiencia, a veces las personas terminan una relación y en vez de hacer este proceso de etapas, de duelo, de sanar y de crecer personalmente, lo que pasan es paso a una siguiente relación, sin haber sanado la anterior. O sea, ¿qué recomendación le daría a estas personas que de pronto han experimentado este tipo de situaciones? Que es muy común verlo. Este es un cuestionamiento fuerte, ¿no? Porque popularmente nos han enseñado que un clavo saca otro clavo, ¿cierto? Y a veces funciona. En lo popular funciona, no podemos colocar un estigma, ¿no? Sin embargo, cuando yo no estoy sano emocionalmente y he terminado una relación que ha sido, como le llaman ustedes los jóvenes, tóxica, que me ha hecho mucho daño,
¿cierto? Y ingreso a otra relación inmediata sin haber sanado, pues voy a cobrarle factura a esta otra persona. Cuando yo no sano mi pasado, cuando yo no entiendo que tengo una responsabilidad afectiva conmigo mismo y con el otro, pues entonces, y ingreso a una nueva relación sin haber sanado, mi responsabilidad afectiva no está bien. Y lo que hago es dañar a la otra persona, ¿sí? Dañar porque me revive cada situación, cada experiencia, me lo revive a mi pasado, y entonces estoy reactivo y entonces lastimo todo el tiempo, comparo todo el tiempo, es que mi pareja anterior me hacía esto, es que aquello, y entonces obviamente estoy dañando. Por eso lo aconsejable es sanar, ¿cierto? Darme el tiempo de controlar mis emociones. Pero hay personas, y conozco gente que ha terminado una relación y ya está involucrada en otra y ha sido una relación bonita, y no quiero dejar un estigma ahí porque no se trata de eso, ¿cierto? Es de saber hasta dónde estoy bien y cuál es mi responsabilidad afectiva para ingresar a una nueva relación, que es lo que yo creería que es importante que tengamos en cuenta para nuestros oyentes. Y para ello es muy importante por eso el acompañamiento profesional, de que gestionemos, que trabajemos en nosotros. Claro que sí, por eso las puertas del consultorio psicológico de Fundes están abiertas para ustedes. Acá tenemos, como ven, excelentes profesionales que están a favor y en pro de la salud mental. Así es que cordialmente invitados aquí a nuestra Universidad de Fundes, a nuestro consultorio psicológico. Tenemos unas tarifas muy asequibles para todos, y bueno, no dude en pedir ayuda si está transitando por una ruptura amorosa. Claro que sí. A todos nuestros oyentes que se conectaron el día de hoy, gracias por acompañarnos. Queremos dejarle una reflexión, y es que una ruptura no es el final del mundo, no es el fin de todo, sino es un proceso el cual nos permite el crecer, en conocernos, en un proceso de autoconocimiento que no todo es pérdida, sino que nos puede también generar una gran ganancia en el autoconocimiento. Entonces los invitamos a trabajar en ustedes, en que sigan y vayan ojalá al psicólogo, ojalá los vamos a tener muchos de ustedes acá en el consultorio. Así es, Lisette. Bueno, como lo indicas, superar una ruptura amorosa es un camino difícil, pero cada paso que nos damos nos acerca más a una mejor versión de nosotros. Recuerden que la salud mental es clave para los aspectos en nuestras vidas. Bueno, pues finalmente agradecer a todos nuestros oyentes que están aquí conectados, a ustedes por invitarme en este espacio. Saben que amo hablar de duelo, que es mi especialidad, y que, bueno, ahí estamos en ese proceso y en lo que les pueda servir, con todo gusto. Un cordial saludo y bueno, acá los esperamos.